Déjame bailar con tu hija. Yo haré que vuelva a caminar, le dijo el niño al padre millonario. Bienvenidos a tu canal Tamiro Fuentes, el contador de relatos. Hoy les traigo una historia que les erizará la piel y les tocará el corazón, titulada, Déjame bailar con tu hija. Yo haré que vuelva a caminar, le dijo el niño al padre millonario. Les pido con toda la emoción que se suscriban y le den like a este video para que podamos seguir trayendo relatos que desafían la realidad. Don Ricardo Villalobos contemplaba el panorama desde el imponente balcón de su residencia, sintiendo el mármol frío bajo sus manos mientras el sol castigador de la tarde se cernía sobre sus jardineros. A sus 52 años, se erigía como el propietario del conglomerado de centros médicos privados de mayor renombre en la nación, y cada palmo de su vasta propiedad de 5 hectáreas era un recordatorio perpetuo de su posición, una que él consideraba muy por encima del ciudadano promedio. Las fuentes esculpidas en mármol traído de Italia, los jardines cuya concepción había sido obra de paisajistas de renombre europeo y la casona de arquitectura colonial, cuyo valor superaba los $20 millones, eran testigos mudos de un hombre que había llegado a equiparar su éxito económico con una especie de superioridad inherente. Sin embargo, tras la fachada de aquella fastuosidad desmedida, existía una fisura profunda que ninguna fortuna lograba sellar. En el ala oriental de la casona, en una estancia transformada en una suite médica de lujo, su hija Anabela sumaba ya 3 años prisionera de una silla de ruedas. Contaba ahora con 11 años, y don Ricardo aún revivía el día de la tragedia como si las imágenes estuvieran grabadas a fuego en su memoria. El vehículo derrapando sin control sobre el asfalto mojado por la lluvia, los gritos de su esposa Sofía apenas unos instantes antes del brutal impacto y el pavoroso silencio que se instaló después. Sofía falleció en el acto. Anabela logró sobrevivir, pero el traumatismo en su columna vertebral había sido de una severidad catastrófica. Desde aquel fatídico día, don Ricardo había invertido fortunas en los especialistas más eminentes del planeta. Galenos de Suiza, de Alemania, de los Estados Unidos, todos habían evaluado a Anabela. Y todos, sin excepción, habían emitido el mismo veredicto desolador. El daño era irreversible. Anabela jamás podría volver a caminar. Papá. La cadenciosa voz de Anabela rasgó el velo de sus cavilaciones. Se había aproximado en su silla de ruedas eléctrica, y sus ojos de un verde intenso, idénticos a los de su madre, lo observaban con esa dualidad de anhelo y aceptación que le desgarraba el alma cada vez que se posaban en él. Sí, mi tesoro. Don Ricardo se acuclilló a su lado, modulando su voz con una ternura que reservaba exclusivamente para su hija. ¿Crees que algún día volveré a bailar?, inquirió Anabela. Antes del accidente, había sido una joven promesa de la danza. Su dormitorio aún era un santuario de trofeos y fotografías de recitales donde su talento resplandecía sobre el escenario. Don Ricardo sintió el nudo habitual formándose en su garganta. Los doctores están investigando nuevos procedimientos, mi amor. Jamás debemos abandonar la esperanza. Era una mentira compasiva que se había acostumbrado a repetir, pero en el fondo, ambos conocían la cruda verdad. El doctor Serrano, el neurocirujano de mayor prestigio en 3 naciones, se lo había dicho sin rodeos. Don Ricardo, he tratado miles de casos a lo largo de mi trayectoria. La lesión de Anabela es total. No existe ningún tratamiento conocido capaz de revertir un daño de esta magnitud. Lo lamento profundamente. Anabela asintió, como lo hacía siempre que su padre le ofrecía aquella respuesta evasiva, y se dirigió de vuelta a su habitación, manejando los controles de su silla con la destreza de quien ha asimilado, con gran pesar, su nueva condición. Don Ricardo sintió cómo la ira conocida comenzaba a bullir en su pecho. Era una emoción que lo había acompañado sin tregua desde el accidente. Furia contra el conductor imprudente que ignoró la señal de alto, contra la lluvia torrencial que convirtió las calles en una trampa mortal, contra el destino por haberle arrebatado a Sofía y haber dejado a Anabela en esa situación, y sobre todo, una rabia inmensa contra su propia impotencia. Él, un hombre que podía adquirir casi cualquier cosa imaginable, no podía comprar lo único que de verdad anhelaba. Aquella tarde,
como sucedía cada jueves, un grupo de médicos llegó para la evaluación semanal de Anabela. Don Ricardo los mantenía a todos en su nómina de forma permanente. Fisioterapeutas, neurólogos, ortopedistas, psicólogos. La suite médica de Anabela superaba en equipamiento a muchos centros hospitalarios públicos. ¿Hay alguna novedad?, preguntó don Ricardo al doctor Serrano mientras veían a Anabela realizar sus ejercicios de fisioterapia. Ninguna, respondió el doctor Serrano con la franqueza descarnada que don Ricardo, a pesar del dolor que le causaba, había aprendido a valorar. La sensibilidad por debajo del punto de la lesión continúa siendo inexistente. No se registra actividad motora. Don Ricardo, me parece que ha llegado el momento de que empecemos a centrar nuestros recursos en ayudar a Anabela a ajustarse a su nueva realidad, en vez de perseguir una cura milagrosa que no va a llegar. Jamás. Estalló don Ricardo, su voz retumbando por el corredor. Mientras me quede un solo céntimo, continuaremos la búsqueda. No me interesa si debo traer especialistas de otro planeta. El doctor Serrano exhaló un suspiro, ya habituado a esos arrebatos de frustración. Comprendo su sentir, pero no comprende absolutamente nada. Lo interrumpió don Ricardo. Usted puede volver a su hogar y conciliar el sueño. Yo soy quien debe enfrentar a mi hija preguntándome día tras día si podrá volver a caminar. Justo en ese instante, uno de los vigilantes de seguridad se materializó en el pasillo. Señor Villalobos, hay un muchacho en la entrada principal. Afirma que desea hablar con usted. ¿Un muchacho? ¿Qué muchacho?, inquirió don Ricardo, la irritación tiñendo su tono de voz. Es un niño de la calle, señor. Anda descalzo y está muy sucio. Seguramente busca una limosna. Ya le indiqué que se marchara, pero insiste en que debe hablar con usted en persona. Don Ricardo estuvo a un segundo de ordenar que lo expulsaran, pero una extraña pulsión, quizás la necesidad de volcar su frustración en un blanco fácil, le hizo reconsiderar. Déjenlo entrar, quiero saber qué quiere. 5 minutos más tarde, un niño de unos 12 años era conducido al salón principal de la mansión. Don Ricardo lo examinó con una mezcla de repulsión y fascinación. El chico, efectivamente, no llevaba calzado, sus ropas estaban raídas y manchadas, y su cabello oscuro y revuelto enmarcaba unos ojos negros que, para sorpresa del magnate, no reflejaban ni temor ni sumisión. Había algo en la compostura del niño, en la forma en que sostenía la mirada de don Ricardo sin pestañear, que resultaba completamente anómalo para alguien en su aparente situación. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó don Ricardo con una voz gélida. Me llamo Mateo, replicó el niño con una voz nítida y segura que contrastaba con su aspecto. He venido a ofrecerle mis servicios. Don Ricardo dejó escapar una risotada cargada de desprecio. ¿Tus servicios? ¿Y qué clase de servicios podría ofrecer un desarrapado como tú? ¿Pretendes limpiar las caballerizas, acaso, o recoger la basura? He venido para ayudar a su hija, dijo Mateo, sin inmutarse ante la ofensa. El salón se sumió en un silencio denso. El doctor Serrano, que había seguido a don Ricardo y presenciaba la escena, cruzó una mirada de desconcierto con el guardia de seguridad. Don Ricardo sintió que la sangre le subía al rostro, encendiéndolo de cólera. ¿Qué has dicho? Su hija, Anabela. Prosiguió Mateo con aquella serenidad imperturbable. Estoy al tanto de que utiliza una silla de ruedas. Sé que los doctores le han asegurado que nunca más podrá caminar. Y he venido para decirle que yo soy capaz de hacer que ella camine de nuevo. La carcajada que brotó de don Ricardo fue tan estruendosa y mordaz que sus ecos se esparcieron por toda la residencia. El doctor Serrano observó al niño con una expresión que parecía una combinación de lástima y asombro. ¿Acaso aquel niño indigente había perdido el juicio? Esto es lo más absurdo que he oído en toda mi vida. Don Ricardo se enjugó las lágrimas que la risa le había provocado. Niño, este doctor que ves aquí es el neurocirujano más prestigioso de 3 países. Ha intervenido quirúrgicamente a presidentes y a estrellas de cine. Y tú,
Un muchacho descalzo y mugriento que seguramente no sabe ni leer, ¿te crees capaz de lograr lo que él no ha podido? No he dicho que la vaya a operar, respondió Mateo. He dicho que puedo hacer que vuelva a caminar. Don Ricardo se acercó lentamente al niño, y su semblante pasó de la mofa a una expresión mucho más sombría. ¿Sabes lo que pienso yo? Pienso que no eres más que un embustero. Seguramente oíste hablar de mi hija y viniste a intentar estafarme, jugando con falsas promesas para sacarme dinero. No me interesa su dinero, afirmó Mateo. Entonces, ¿qué es lo que buscas? El niño lo miró fijamente a los ojos. Quiero que me permita bailar con ella. El silencio que siguió fue tan absoluto que el tic-tac del reloj de péndulo antiguo en la pared se oía con una claridad sobrecogedora. Don Ricardo parpadeó, convencido de haber entendido mal. ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Permítame bailar con su hija, repitió Mateo con esa calma inalterable. Yo conseguiré que ella vuelva a caminar, pero es necesario que me deje bailar con ella primero. Don Ricardo sintió que algo se quebraba en su interior. Durante 3 largos años había sobrellevado el tormento de ver a su hija padecer. Había derrochado millones en la búsqueda de una solución. Había perdido el sueño, la tranquilidad y casi la razón en esa odisea. Y en ese momento, aquel niño andrajoso, aquel don nadie surgido de la calle, tenía la osadía de mofarse de su tragedia. ¡Fuera! Bramó don Ricardo, su voz cargada con una furia tal que hizo al guardia de seguridad retroceder un paso. Sáquenlo de mi casa ahora mismo, y si te atreves a acercarte de nuevo, juro que llamaré a la policía. Pero Mateo no se movió. Ni siquiera un parpadeo delató nerviosismo ante aquel estallido de ira. Señor Villalobos, dijo con una voz que de repente adquirió una autoridad impropia de su edad o condición. Sé que está furioso, sé que ha padecido mucho, sé que entregaría cualquier cosa por ver a Anabela andar de nuevo, y me encuentro aquí porque tengo el poder de hacer que eso ocurra. Eres un impostor. Don Ricardo sintió las venas de su cuello latir con fuerza. Un charlatán que se lucra con el sufrimiento ajeno. Si soy un impostor, replicó Mateo. ¿Qué puede perder si me deja intentarlo? Usted mismo ha reconocido que lo ha probado todo. Todos los especialistas, todos los tratamientos. ¿Qué le supone concederme una sola oportunidad? El doctor Serrano se aclaró la garganta. Don Ricardo, quizás sería prudente que lo escucháramos. Silencio. Don Ricardo se giró hacia el médico. ¿De verdad? ¿Le va a otorgar un ápice de credibilidad a este niño de la calle? No estoy afirmando que la tenga, respondió el doctor Serrano con serenidad. Pero mi carrera me ha enseñado que, en ocasiones, la medicina no posee todas las respuestas. He sido testigo de fenómenos que la ciencia es incapaz de explicar. Don Ricardo alternaba la mirada entre el doctor y el niño, sintiendo que la lógica del mundo se desmoronaba a su alrededor. Esto es completamente ridículo. Papá. Una vocecita hizo que todos se volvieran. Anabela había llegado al salón en su silla de ruedas, atraída por el alboroto. Sus ojos verdes se posaron en Mateo con una intensa curiosidad. ¿Quién es él? Don Ricardo sintió que el pánico lo invadía. No quería por nada del mundo que Anabela escuchara las promesas vacías de aquel embustero. No deseaba que su corazón albergara esperanzas que solo la conducirían a un dolor aún mayor. Nadie importante, tesoro, solo un niño que ya se marchaba. Pero Anabela no apartaba la vista de Mateo, y un intercambio extraño pareció ocurrir entre ellos. El niño le dedicó una sonrisa, no una de compasión ni de condescendencia, sino una de una calidez tan auténtica que provocó que Anabela le devolviera una sonrisa tímida. Hola, Anabela, dijo Mateo con suavidad. Me llamo Mateo. ¿Te agrada bailar? La pregunta impactó a Anabela con la fuerza de un golpe. Sus ojos se anegaron de lágrimas de inmediato. Yo no puedo bailar. Musitó. Aún no, replicó Mateo. Pero lo harás. Si tu padre me concede el permiso, yo te enseñaré a bailar otra vez.
Don Ricardo sintió que estaba presenciando un acto de crueldad incalificable. Aquel niño estaba insuflando falsas esperanzas en su hija, y eso era algo que no estaba dispuesto a tolerar. Se acabó. Don Ricardo avanzó hacia Mateo y lo sujetó del brazo con brusquedad. Te he dicho que te vayas. No voy a consentir que le llenes la cabeza a mi hija con tus mentiras. Pero al tocar el brazo de Mateo, percibió algo insólito, una calidez que no era natural, como si el cuerpo del niño irradiara un calor que desafiaba toda lógica. Don Ricardo retiró la mano al instante, desconcertado. Mateo lo miró con aquellos ojos oscuros que parecían albergar secretos ancestrales. Dispone de 3 días para tomar una decisión, don Ricardo. Pasado ese tiempo, me marcharé y no volverá a saber de mí. Pero si me permite bailar con Anabela, le doy mi palabra de que ella volverá a caminar. ¿Por qué exactamente 3 días? Inquirió don Ricardo, detestándose por seguirle el juego a aquella conversación absurda. Porque, respondió Mateo, dentro de 3 días es el 12º cumpleaños de Anabela, y sería el obsequio más maravilloso, ¿no le parece? Que ella pudiera dar sus primeros pasos en su día especial. Don Ricardo sintió como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. ¿Cómo era posible que aquel niño supiera que el cumpleaños de Anabela era en 3 días? Esa información no se había hecho pública. La familia había mantenido un perfil sumamente bajo desde el accidente. ¿Cómo sabes tú eso? Susurró. Mateo se limitó a esbozar una sonrisa enigmática. 3 días, don Ricardo, medítelo con calma. Y sin aguardar a ser acompañado, el niño se dio media vuelta y se encaminó hacia la salida, sus pies descalzos marcando pequeñas huellas de polvo sobre el mármol inmaculado del suelo. Don Ricardo, el doctor Serrano, el guardia y Anabela lo siguieron con la mirada, cada uno procesando el increíble suceso a su manera. Cuando la puerta principal se cerró tras Mateo, Anabela miró a su padre con una expresión que él no había visto en sus ojos en 3 largos años, esperanza. Y eso era, precisamente, lo que don Ricardo más temía. Durante las 24 horas siguientes, don Ricardo fue incapaz de borrar de su mente la imagen de aquel niño descalzo, observándolo con unos ojos que parecían saber demasiado. Pasó la noche en vela, debatiéndose entre la convicción de que Mateo era un simple farsante y la inquietante interrogante, ¿cómo podía conocer la fecha del cumpleaños de Anabela? A la mañana siguiente, don Ricardo organizó una reunión de urgencia con la totalidad de su equipo médico. 5 especialistas tomaron asiento alrededor de la mesa de conferencias en su despacho privado, el doctor Serrano, la fisioterapeuta Laura Herrera, el psicólogo doctor Méndez, la neuróloga doctora Salazar y el ortopedista doctor Fuentes. Quiero que sean absolutamente sinceros conmigo. Comenzó don Ricardo, su voz áspera por la falta de descanso. ¿Existe la más mínima posibilidad, por remota que sea, de que Anabela recupere la movilidad en sus piernas? Los médicos intercambiaron miradas cargadas de incomodidad. El doctor Serrano fue el primero en tomar la palabra. Don Ricardo, ya hemos mantenido esta conversación en múltiples ocasiones. Y la tendremos de nuevo. Don Ricardo golpeó la mesa con el puño. Quiero que lo revisen todo de nuevo. Cada resonancia, cada análisis, cada apunte en su historial clínico. Quiero una segunda opinión, una tercera, una décima si es preciso. La doctora Salazar se inclinó hacia adelante. Don Ricardo, comprendemos su desesperación, pero hemos analizado el caso de Anabela desde todos los ángulos imaginables. La lesión en su médula espinal fue total. No hay el menor indicio de regeneración nerviosa. La ciencia médica, a día de hoy, no tiene. ¿Y la ciencia no médica? Interrumpió don Ricardo. El silencio que se instaló fue tenso. El doctor Méndez, el psicólogo, intervino con cautela. ¿A qué se refiere, exactamente? Don Ricardo se levantó y caminó hacia el ventanal. Terapias alternativas, sanación energética, acupuntura, quiropráctica, cualquier cosa que no hayamos intentado. El doctor Serrano suspiró con profundidad. Don Ricardo, ya hemos abordado este tema.
Muchas de esas terapias carecen de cualquier validación científica. Algunas son un fraude manifiesto. No queremos exponer a Anabela a... ¿A exponerla a qué? Se volteó don Ricardo bruscamente. ¿A la esperanza? ¿A una posibilidad? Ustedes ya le han sentenciado que no hay nada que hacer. ¿Qué más le queda por perder? Laura, la fisioterapeuta que había trabajado con Anabela desde el principio, habló con suavidad. Don Ricardo, mi inquietud no es solo física, sino también emocional. Anabela ha logrado un avance extraordinario en la aceptación de su nueva condición. Ha aprendido a desenvolverse de forma independiente en su silla. Ha vuelto a sonreír. Ha descubierto nuevas aficiones. Si la sometemos a tratamientos que le prometen una cura y estos fracasan, podría aniquilar todo ese progreso psicológico. Ella me preguntó si podría volver a bailar. Murmuró don Ricardo. Ayer, justo antes de que apareciera ese niño, me preguntó si algún día volvería a bailar. Los médicos guardaron silencio, pues no existían palabras de consuelo para esa clase de dolor. Háganme un favor. Dijo finalmente don Ricardo. Investiguen todo lo que encuentren sobre remisiones espontáneas, casos documentados de personas que recuperaron la movilidad cuando los médicos lo daban por imposible. Tiene que existir algo. Alguien, en algún lugar, que haya logrado lo que se creía inalcanzable. El doctor Serrano asintió lentamente. Realizaremos esa investigación, don Ricardo, pero le ruego que no se aferre a esperanzas sin fundamento. Después de que los médicos se marcharan, don Ricardo se quedó solo en su despacho, con la vista perdida en los jardines donde Anabela solía correr cuando era una niña. Su pensamiento regresaba una y otra vez a Mateo. Había algo en aquel muchacho, algo que desafiaba toda lógica y razón. En ese momento, su asistente personal, doña Elvira, entró con una bandeja de café. Llevaba 30 años trabajando para la familia Villalobos y era una de las pocas personas a las que don Ricardo profesaba un respeto genuino. Señor Ricardo, dijo con delicadeza. Me han contado lo del niño que vino ayer. Las noticias vuelan en esta casa. Respondió don Ricardo con amargura. Anabela no ha parado de hablar de él. Prosiguió Elvira. Dice que tiene una mirada bondadosa, que cuando la miró sintió algo que no había experimentado en años. Don Ricardo sintió un nudo en el estómago. No es más que un charlatán, Elvira. Un niño de la calle que seguramente oyó hablar de Anabela y ha venido a sacar provecho de nuestra desgracia. Quizás. Dijo Elvira mientras depositaba la taza de café frente a él. O quizás no. ¿Sabe usted de dónde procede ese niño? ¿Quién es en realidad? ¿Qué quieres decir? He vivido muchos años, don Ricardo. He presenciado cosas que la ciencia es incapaz de explicar. Mi abuela era curandera en su pueblo. La gente viajaba durante días para que los viera porque ella podía sanar con solo imponer sus manos sobre la gente. Don Ricardo la miró con escepticismo. Elvira, no me dirás que crees en esas supersticiones. No es superstición si da resultado. Replicó Elvira con form. Esa. Vi a mi abuela sanar a un niño que los doctores habían dado por perdido. Lo vi con mis propios ojos. El niño ardía en fiebre, tan alta que los médicos dijeron que no pasaría de esa noche. Mi abuela veló junto a él, rezando y poniendo sus manos sobre su frente. Al amanecer, la fiebre había desaparecido. Ese niño creció, se hizo médico y ahora tiene su propia familia. Eso es una coincidencia. El sistema inmunitario del niño. Llámelo como usted prefiera. Dijo Elvira. Pero no todo en este mundo tiene una explicación médica. A veces, existen fuerzas que escapan a nuestro entendimiento. Después de que Elvira se retirara, don Ricardo dedicó las siguientes horas a investigar en Internet casos de recuperaciones milagrosas. Halló docenas de relatos, personas en coma que despertaban tras años, paralíticos que volvían a caminar, enfermos terminales cuyas dolencias se desvanecían sin explicación médica. Los doctores los catalogaban como remisiones espontáneas o anomalías estadísticas.
pero don Ricardo comenzó a preguntarse si no habría algo más. Esa misma tarde, tomó la decisión de ir en busca de Mateo. Si el niño realmente vivía en la calle, no podía haber ido muy lejos. Don Ricardo le indicó a su chofer que lo llevara al barrio más humilde de la ciudad, un lugar que él solía esquivar, un laberinto de viviendas precarias y calles sin asfaltar. Señor, ¿está seguro de que desea hacer esto?, preguntó el chofer con inquietud. Este vecindario no es seguro. Limítate a conducir, respondió don Ricardo con sequedad. Recorrieron calles donde niños descalzos chapoteaban en charcos de agua estancada, donde mujeres lavaban la ropa en cubos a las puertas de sus modestas casas. Y donde hombres sin empleo se apostaban en las esquinas, sus miradas perdidas en un horizonte invisible. Don Ricardo experimentó una oleada de emociones encontradas, una mezcla de repulsión y un agudo sentimiento de culpa. Había transcurrido la totalidad de su existencia dentro de una burbuja de opulencia, envuelto en un lujo que daba por sentado, sin detenerse jamás a reflexionar sobre las condiciones de vida de la otra mitad de la población mundial. Tras una hora de búsqueda infructuosa, se encontraba al borde de la rendición cuando algo capturó su atención, obligándolo a detener la marcha. En una modesta plaza en estado de abandono, un grupo de niños de la calle se entretenía jugando, y justo en el centro, danzando con los pies desnudos sobre el cemento resquebrajado, se encontraba Mateo. Don Ricardo descendió del vehículo y se aproximó con sigilo. La escena que presenció lo dejó completamente sin palabras. Mateo no se limitaba a bailar. Lo que ejecutaba era una secuencia de movimientos propios del ballet clásico, con una exactitud y una elegancia que habrían conmovido hasta las lágrimas al más exigente de los coreógrafos. Sus pies descalzos se deslizaban sobre el suelo polvoriento como si se encontrara en el escenario del más distinguido teatro del mundo. Los demás niños lo contemplaban con una fascinación palpable, como si fueran testigos de un acto de pura magia. Cuando la improvisada actuación llegó a su fin, los pequeños espectadores estallaron en aplausos y risas. Mateo realizó una reverencia con aire teatral, una sonrisa dibujada en su rostro. Fue en ese preciso instante cuando se percató de la presencia de don Ricardo, observándolo desde lejos. Sus miradas se cruzaron, y el niño no mostró la menor sorpresa al verlo allí. Mateo se acercó, caminando con esa seguridad en sí mismo que continuaba desconcertando al acaudalado hombre. Señor Villalobos, dijo, como si su llegada fuera algo que ya esperaba. Ha cambiado de parecer. ¿Dónde has aprendido a bailar de esa manera?, inquirió don Ricardo, eludiendo la pregunta. ¿Qué importancia tiene eso? Porque un dominio técnico de ese calibre exige años de formación profesional, implica una inversión económica considerable, maestros de alto costo y acceso a academias de danza de élite. ¿Cómo es posible que un niño de la calle? ¿Un niño de la calle no puede poseer talento?, lo interrumpió Mateo, no con enfado, sino con una serenidad que confería a sus palabras un peso aún mayor. Un niño de la calle no puede ser un ser excepcional. Don Ricardo se sintió invadido por la vergüenza. No era mi intención decir. Sí que era su intención decir exactamente eso, replicó Mateo. Usted da por sentado que, por el hecho de ir descalzo y llevar la ropa sucia, soy incapaz de poseer conocimiento o habilidad alguna. Es el mismo prejuicio por el que se burló de mí ayer. Porque para usted, el valor de un individuo se mide por su apariencia externa y la cantidad de dinero que posee. Las palabras impactaron a don Ricardo como una serie de bofetadas. Era precisamente lo que había pensado, aunque jamás lo habría reconocido en voz alta. Mi madre era bailarina. Continuó Mateo, su voz adquiriendo un matiz más suave. Antes de que la enfermedad la consumiera. Era la mejor bailarina que he conocido en mi vida. Ella me transmitió todo su saber. Me enseñó que la danza no es solo movimiento, es una forma de comunicación. Es un medio para tocar el alma de otra persona sin necesidad de articular una sola palabra. ¿Tu madre está? Don Ricardo dejó la pregunta suspendida en el aire. Falleció hace 2 años. Respondió Mateo. Cáncer. Los médicos le dieron un pronóstico de 6 meses. Vivió 2 años más porque se negó a darse por vencida.
Cada día, sin importar la intensidad de su dolor, ella bailaba. Decía que mientras pudiera danzar, se sentía verdaderamente viva. Don Ricardo sintió un nudo apretado en la garganta. Lo lamento mucho. No necesito su compasión, dijo Mateo. Necesito que deposite su confianza en mí. Anabela merece la oportunidad de sentirse plenamente viva otra vez. ¿Y tú puedes conseguir eso bailando con ella? Mateo sonrió de forma enigmática. La danza es solo el vehículo, don Ricardo. No es el destino final. Cuando dos personas bailan juntas de verdad, cuando sus almas se entrelazan a través del movimiento, pueden ocurrir cosas que la ciencia es incapaz de explicar. Eso suena a misticismo de poca monta, respondió don Ricardo, aunque su voz había perdido toda su convicción. Llámelo como prefiera. Mateo se encogió de hombros. Pero usted sabe que estoy diciendo la verdad, puede sentirlo. Por eso ha venido a buscarme. Don Ricardo no pudo rebatir esa afirmación. Había algo en aquel muchacho, algo que contradecía toda lógica, pero que resonaba en una parte profunda de su ser que había permanecido aletargada durante años. Si te permito hacer esto, dijo don Ricardo lentamente, y fracasas, Anabela quedará completamente destrozada. La esperanza que le infundas solo agravará su dolor. ¿Y si no fracaso? Inquirió Mateo. ¿Y si de verdad soy capaz de hacer que vuelva a caminar? ¿Acaso no merece la pena correr el riesgo? Era la pregunta crucial. Don Ricardo pensó en Anabela, preguntándole si algún día podría danzar de nuevo. Pensó en los ojos de su hija, llenos de una esperanza que él había visto extinguirse lentamente a lo largo de 3 años. Pensó en la posibilidad, por más remota que fuese, de que aquel extraño niño estuviera en lo cierto. 2 días. Dijo finalmente don Ricardo. Quedan 2 días para el cumpleaños de Anabela. Si vienes mañana por la noche, te daré permiso para bailar con ella. Pero si le causas el más mínimo daño emocional, me encargaré personalmente de que jamás vuelvas a acercarte a mi familia. Mateo asintió con solemnidad. Mañana por la noche, entonces, a las 7. Y, don Ricardo, prepare su corazón para presenciar un milagro. Mientras don Ricardo regresaba a su automóvil, no pudo evitar girarse para mirar una última vez. Mateo había vuelto con los otros niños de la calle y de nuevo se encontraba bailando. Sus movimientos eran tan perfectos y hermosos que parecían imposibles para alguien tan joven y en esas circunstancias. El chófer puso el coche en marcha, y mientras se alejaban del barrio empobrecido, don Ricardo sintió algo que no había experimentado en 3 años, una diminuta, casi imperceptible, chispa de esperanza. Y eso lo aterraba más que ninguna otra cosa. Aquella noche, al llegar a su hogar, encontró a Anabela en su habitación, viendo vídeos de sus antiguas actuaciones de ballet. Las lágrimas se deslizaban por sus mejillas mientras contemplaba a su yo de 9 años ejecutar piruetas impecables sobre el escenario. Tesoro. Don Ricardo se sentó a su lado. ¿Qué estás haciendo? Intentando recordar qué se sentía. Musitó Anabela. Tratando de recordar cómo era mover mis piernas, saltar, girar. Cada día que pasa, lo olvido un poco más. Don Ricardo sintió que el corazón se le partía en 2. Anabela, tengo algo que decirte. Ella detuvo el video y lo miró con aquellos ojos verdes que tanto le recordaban a Sofía. El niño que vino ayer, Mateo, vendrá mañana por la noche. Los ojos de Anabela se iluminaron al instante. ¿De verdad? ¿Va a bailar conmigo? ¿Va a intentar algo? Don Ricardo escogió sus palabras con sumo cuidado. Pero, tesoro, necesito que comprendas que lo más probable es que no funcione. No quiero que te hagas falsas ilusiones. Papá. Anabela le tomó la mano. He vivido 3 años sin ninguna ilusión. He aceptado que es muy probable que nunca vuelva a caminar. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando vi a Mateo ayer, sentí algo. No sé qué fue, pero fue como si tal vez, solo tal vez, todavía existiera la magia en el mundo. Don Ricardo abrazó a su hija, ocultando el rostro en su cabello para que ella no viera las lágrimas que asomaban a sus ojos.
Ojalá pudiera darte todo lo que te mereces, mi amor. Ya lo has hecho, papá. Susurró Anabela. Me has dado tu amor, y ahora me estás dando esperanza. Eso es mucho más de lo que muchísimas personas tienen. Mientras abrazaba a Anabela, don Ricardo se percató de algo fundamental. Había estado tan obsesionado con curar el cuerpo de su hija que había descuidado por completo el cuidado de su alma. Había contratado a los mejores médicos, adquirido el equipamiento más avanzado, pero había permitido que su hija perdiera esa chispa vital que una vez la había hecho resplandecer. Y si aquel extraño niño llamado Mateo era capaz de devolverle esa chispa, aunque no lograra sanar sus piernas, quizás eso ya sería suficiente. O quizás, solo quizás, podría conseguir ambas cosas. Faltaba solo un día para averiguarlo. El día del esperado encuentro amaneció bajo un cielo plomizo que presagiaba tormenta. Don Ricardo apenas había logrado dormir un par de horas, despertándose una y otra vez a causa de pesadillas en las que Anabela volvía a caminar solo para desplomarse de nuevo. A las 6 de la mañana, se rindió a la imposibilidad de conciliar el sueño y descendió a su despacho. Para las 10, ya había convocado de nuevo a su equipo médico. En esta ocasión, su solicitud fue diferente. Quiero que todos estén presentes esta noche, dijo sin rodeos. A las 7 en punto, en el salón de baile. El doctor Serrano frunció el ceño. ¿El salón de baile, don Ricardo? ¿Qué es lo que planea? Un experimento, respondió. Y necesito testigos médicos cualificados. Si algo sale mal, quiero que estén allí para intervenir de inmediato. La doctora Salazar intercambió una mirada de preocupación con Laura, la fisioterapeuta. Esto tiene que ver con ese niño de la calle. Sí. Esto es una insensatez, comenzó a decir el doctor Serrano. Estarán allí. Lo interrumpió don Ricardo con una autoridad que no admitía réplica. A las 7 en punto. No se retrasen. El resto del día transcurrió envuelto en una densa niebla de ansiedad. Don Ricardo intentó concentrarse en su trabajo, revisar informes financieros, pero su mente regresaba una y otra vez a Anabela. Ella había pasado la mañana entera arreglándose, seleccionando su vestido preferido, uno de color azul cielo que Sofía le había comprado poco antes del accidente, y pidiéndole a doña Elvira que le hiciera un peinado con trenzas elaboradas. Papá, ¿crees que Mateo sepa bailar de verdad? Preguntó Anabela durante el almuerzo, sus ojos brillando con una excitación que don Ricardo no había visto en ella desde antes de la tragedia. Lo he visto bailar, tesoro, respondió con sinceridad. Es extraordinario. ¿Cómo mamá? La pregunta fue un golpe directo al pecho de don Ricardo. Sofía había sido bailarina aficionada antes de casarse, y fue ella quien inscribió a Anabela en clases de ballet. Ver a su hija danzar había sido como ver a Sofía revivida. Sí, susurró. Como mamá. A las 6:30, el salón de baile de la mansión Villalobos, un espacio que no se había utilizado desde el fallecimiento de Sofía, fue abierto por primera vez en años. Sus ventanales de estilo francés daban a los jardines, ahora envueltos en la penumbra de las nubes de tormenta. Las arañas de cristal fueron encendidas, inundando el suelo de madera pulida con una luz dorada y cálida. Los médicos llegaron con puntualidad, sus rostros reflejando una mezcla de curiosidad profesional y genuina inquietud. El doctor Serrano portaba su maletín médico, claramente preparado para cualquier contingencia. Laura instaló su equipo de monitorización portátil, insistiendo en que si Anabela iba a realizar cualquier tipo de actividad física, era imperativo vigilar sus signos vitales. A las 7:05, Anabela fue conducida al salón en su silla de ruedas. Lucía su vestido azul, su cabello trenzado con cintas blancas, y en su rostro se dibujaba una expresión que, a la vez, rompía y sanaba el corazón de don Ricardo, esperanza en su estado más puro y vulnerable. Dieron las 7, luego las 7:05, 7:10. ¿Dónde está?, preguntó el doctor Méndez, consultando su reloj. Don Ricardo sintió que el pánico se apoderaba de él. ¿Y si Mateo no aparecía?
¿Y si todo había sido una broma de un gusto pésimo? Miró a Annabella y vio cómo la esperanza en sus ojos comenzaba a teñirse de desilusión, y sintió una furia homicida hacia el niño que se había atrevido a hacerle eso. Entonces, a las 7:15, oyeron un suave golpe en la puerta principal. Doña Elvira entró en el salón, con una expresión extraña en el rostro. Señor Villalobos, el niño ha llegado. ¿Pero qué? No viene solo. Don Ricardo salió apresuradamente hacia el vestíbulo. Allí, bajo la imponente lámpara de araña de la entrada, se encontraba Mateo, pero ya no era el niño descalzo y sucio de los días anteriores. Vestía un traje sencillo pero limpio, claramente de segunda mano o prestado. Su cabello estaba peinado hacia atrás y sus pies, para asombro de don Ricardo, estaban calzados con unas zapatillas de ballet masculinas, gastadas pero funcionales. Y tras él, se encontraba una anciana de pequeña estatura, apoyada en un bastón. Su rostro estaba surcado por un millar de arrugas, pero sus ojos, del mismo color oscuro que los de Mateo, brillaban con una intensidad que desafiaba su aparente edad. Señor Villalobos. Mateo hizo una reverencia formal. Le presento a mi abuela, doña Ana. Insistió en acompañarme. La anciana dio un paso al frente, escrutando a don Ricardo con una mirada que parecía atravesarlo. Así que usted es el hombre adinerado que no cree en los milagros. La voz de la anciana era suave, pero poseía un peso que hizo que don Ricardo se sintiera juzgado por alguien con una autoridad ancestral. Yo no he dicho que no creyera. Comenzó a decir. No necesita decirlo. Interrumpió Ana. Lo lleva escrito en cada uno de sus gestos. Pero está aquí porque ama a su hija por encima de su propio escepticismo. Y eso es bueno. Sin esperar a ser invitada, la anciana se dirigió hacia el salón de baile, apoyándose en su bastón. Mateo la siguió, y a don Ricardo no le quedó más remedio que hacer lo mismo. Cuando entraron en el salón, Annabella ahogó un grito. Mateo se veía diferente, transformado, y había algo en su presencia que hacía que el aire de la estancia pareciera más denso, más cargado de posibilidades. Annabella. Mateo se acercó a ella y se arrodilló junto a su silla de ruedas, mirándola directamente a los ojos. ¿Estás lista para bailar? Yo no puedo. Murmuró Annabella, con lágrimas formándose en sus ojos. Mis piernas no se mueven. Aún no. Sonrió Mateo. Pero no vamos a empezar bailando con las piernas. Vamos a bailar primero con el corazón. Le extendió la mano. Annabella miró a su padre, buscando su aprobación o quizás un poco de valor. Don Ricardo asintió, aunque sentía que el corazón estaba a punto de estallarle de ansiedad. Annabella depositó su mano en la de Mateo, y en el preciso instante en que sus pieles se tocaron, algo extraordinario ocurrió. Los monitores médicos de Laura comenzaron a emitir una serie de pitidos, no de alarma, sino de cambio. La doctora Salazar se acercó a toda prisa, observando las lecturas con una expresión de absoluto shock. Esto es imposible. Musitó. Sus frecuencias cardíacas se están sincronizando. ¿Qué? Don Ricardo se acercó bruscamente, clavando la vista en los monitores. En las pantallas, dos líneas, una roja para Annabella y una azul para Mateo, se movían siguiendo patrones que comenzaban a reflejarse mutuamente, como si dos corazones distintos estuvieran aprendiendo a latir al unísono. Mateo se puso en pie, sin soltar la mano de Annabella. Cierra los ojos. Le dijo con suavidad. Y recuerda. Recuerda cómo se sentía bailar. No pienses en tus piernas, piensa en la música que vivía dentro de ti. Annabella cerró los ojos, las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Doña Ana, que había permanecido observando en silencio, comenzó a tararear. No era una melodía conocida, sino algo antiguo, algo que sonaba como si proviniera de un tiempo anterior a la memoria. Su voz, sorprendentemente potente para alguien de su edad, llenó el salón con una resonancia que hacía vibrar el aire mismo. Mateo comenzó a moverse. No era una danza tradicional, sino algo fluido y misterioso,
como si estuviera dibujando patrones invisibles en el aire alrededor de Anabela. Sus movimientos eran de una precisión tan perfecta, tan impecablemente ejecutados, que incluso el doctor Serrano, que no sabía nada de ballet, pudo darse cuenta de que estaba presenciando algo excepcional. ¿Qué está haciendo?, susurró don Ricardo. Está despertando la memoria de su cuerpo, respondió doña Ana sin dejar de tararear. El cuerpo nunca olvida, señor Villalobos, solo se adormece. Y mi nieto sabe cómo despertarlo. Los monitores seguían mostrando lecturas inverosímiles. Las ondas cerebrales de Anabela estaban cambiando, adoptando patrones que la doctora Salazar jamás había visto en un paciente con su tipo de lesión. Don Ricardo, susurró la neuróloga con urgencia. Necesito que vea esto. Las áreas de su cerebro responsables del movimiento se están activando. Esto no debería ser posible con su tipo de lesión medular. Mateo extendió su otra mano hacia Anabela. Ábrete, Anabela. Abre tu corazón, tu mente, tu alma. Recuerda quién eras antes de que te dijeran quién no podía ser. Anabela abrió los ojos, y en ese momento, don Ricardo fue testigo de algo que lo haría llorar durante años cada vez que lo recordara. En los ojos de su hija había reconocimiento, como si estuviera viendo algo que había estado perdido, algo esencial que finalmente regresaba a casa. Puedo sentirlos, susurró Anabela, su voz teñida de asombro y terror. Papá, ¿puedo sentir los dedos de mis pies? El salón se sumió en el caos. Los médicos se abalanzaron, verificando, examinando, tratando de comprender lo que estaba sucediendo. Pero Mateo no se detuvo. Continuó bailando, continuó sosteniendo la mano de Anabela, y doña Ana continuó tarareando esa melodía ancestral que parecía emanar de las profundidades de la tierra. No es posible, repetía el doctor Serrano una y otra vez. No es médicamente posible. Entonces, tal vez, dijo doña Ana, dejando finalmente de tararear, necesite expandir su definición de lo que es posible. Anabela comenzó a llorar, no de tristeza, sino de una emoción demasiado grande para tener nombre. Y mientras Mateo seguía danzando a su alrededor, trazando esos patrones invisibles en el aire, don Ricardo se dio cuenta de que estaba presenciando algo que cambiaría para siempre su comprensión de la realidad. Algo imposible estaba ocurriendo en su salón de baile, y apenas estaba comenzando. «Deténganse», gritó el doctor Serrano, rompiendo el trance que había envuelto a todos en la habitación. Se lanzó hacia Anabela, apartando bruscamente la mano de Mateo. No voy a permitir que continúe esta farsa sin realizar un examen médico apropiado. En el momento en que el contacto entre Mateo y Anabela se rompió, algo cambió en el aire del salón. Fue como si una corriente eléctrica que había estado fluyendo se hubiera cortado de repente. Anabela jadeó, sus ojos abriéndose de par en par. «No», gritó, extendiendo su mano desesperadamente hacia Mateo. «Todavía puedo sentirlos. No dejen que se detenga». Pero el doctor Serrano ya estaba comprobando sus reflejos, presionando diversos puntos en sus piernas, realizando las pruebas neurológicas estándar que le había practicado cientos de veces en los últimos 3 años. Su expresión pasó del escepticismo defensivo a una confusión absoluta. Esto no tiene ningún sentido», murmuró. Extrajo un instrumento de su maletín. Maletín, un dispositivo utilizado para evaluar las respuestas nerviosas, y lo aplicó con una presión controlada contra la pantorrilla de Anabela. «Anabela, ¿eres capaz de sentir esto?». «Sí», respondió Anabela, su voz quebrada por la emoción. «Sí, puedo sentirlo». La doctora Salazar se aproximó con celeridad. «¿Dónde exactamente podrías describir esa sensación?». «Es como un cosquilleo», explicó Anabela, mientras las lágrimas surcaban su rostro sin control. «Como cuando se te duerme un pie y empieza a despertar, pero esto es mucho más profundo. Puedo sentirlo dentro de los músculos». Una mirada de puro asombro, una comunicación silenciosa que trascendía las palabras, cruzó entre el doctor Serrano y la doctora Salazar. Durante 3 largos años, habían sometido a Anabela a exámenes de forma periódica.
Cada una de las pruebas, cada una de las resonancias, había arrojado el mismo resultado desolador. No existía la más mínima señal de actividad nerviosa por debajo del punto de la lesión. Y ahora, en un lapso de meros minutos, algo había cambiado de manera fundamental. Necesitamos realizar una exploración completa, dijo el doctor Serrano con una urgencia palpable. Ahora mismo, es imperativo que la traslademos al hospital. No. Gritó Anabela con una vehemencia que los dejó a todos estupefactos. No pienso ir a ningún hospital. Mateo, por favor, te lo ruego, continúa. Don Ricardo se encontraba completamente paralizado, su mirada yendo de su hija a los médicos desconcertados, y de ellos a Mateo, quien permanecía de pie, en un silencio absoluto, con una expresión de serenidad que creaba un contraste dramático con el caos que reinaba a su alrededor. ¿Qué le has hecho?, preguntó finalmente don Ricardo, su voz apenas un murmullo audible. Mateo lo miró directamente a los ojos. Yo no le he hecho nada, don Ricardo. Simplemente le he recordado a su cuerpo aquello que había olvidado. El cuerpo humano es mucho más complejo de lo que la ciencia moderna está dispuesta a reconocer. Posee una memoria propia, una inteligencia que trasciende las funciones del cerebro consciente. Eso es pseudociencia, protestó el doctor Serrano. El daño en la médula espinal no puede revertirse con el simple acto de recordarle algo al cuerpo. Y sin embargo, intervino doña Ana, su voz ancestral cortando las objeciones del médico como un cuchillo afilado, la niña puede sentir sus piernas por primera vez en 3 años. ¿De qué manera explica eso su ciencia, doctor? El doctor Serrano abrió la boca para replicar, pero la cerró de inmediato. No tenía ninguna respuesta. Laura, la fisioterapeuta, quien había mantenido su atención fija en los monitores durante todo el proceso, habló con una voz temblorosa. Don Ricardo, tiene que ver esto. La actividad cerebral de Anabela está mostrando patrones que jamás habíamos registrado. Las áreas responsables del movimiento voluntario están completamente iluminadas. Y aquí, señaló otra pantalla, su ritmo cardíaco. Cuando Mateo la estaba tocando, la variabilidad de su frecuencia cardíaca entró en lo que denominamos coherencia cardíaca, un estado fisiológico asociado con procesos de sanación profunda y una recuperación acelerada. ¿Me está diciendo que esto es real?, inquirió don Ricardo, sintiendo como si el suelo bajo sus pies se estuviera licuando. ¿Qué algo está sucediendo de verdad? Estoy diciendo, respondió Laura con cautela, que estoy observando datos que no puedo explicar con nuestro entendimiento médico convencional. Don Ricardo se volvió hacia Mateo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo eres capaz de hacer esto? Mateo miró a su abuela, quien le devolvió un asentimiento de aprobación. El niño se acercó a don Ricardo, y cuando habló, su voz poseía una cualidad que no había mostrado antes, una resonancia antigua, una sabiduría que desafiaba su juventud. Mi madre no solo me enseñó a danzar, don Ricardo. Me enseñó que la danza es un lenguaje más antiguo que las propias palabras. Es la forma en que el alma se comunica directamente con el cuerpo. Cuando 2 personas bailan juntas de verdad, no solo moviendo sus cuerpos, sino conectando sus energías, son capaces de crear un campo de sanación. Eso suena, comenzó a decir el doctor Serrano, a una locura. Terminó doña Ana por él. Sí, para mentes que solo creen en aquello que pueden medir con sus aparatos. Pero dígame, doctor, ¿acaso su ciencia puede medir el amor? ¿Puede colocar la esperanza bajo un microscopio? ¿Puede explicar por qué algunas personas logran sobrevivir contra todo pronóstico, mientras que otras, con un diagnóstico mucho más favorable, fallecen? El silencio que se instaló a continuación fue denso y pesado. Finalmente, fue Anabela quien habló, su voz clara y decidida de una manera que don Ricardo no había escuchado en años. Papá, no me importa si es ciencia, o magia, o un milagro. Por primera vez en 3 años puedo sentir mis piernas y quiero intentar ponerme de pie. Anabela, no. Protestó el doctor Serrano. Es demasiado pronto. Si de verdad se está produciendo una regeneración nerviosa, forzar el movimiento podría causar un daño irreparable. Doctor,
lo interrumpió Anabela, y había un témpel de acero en su voz. Con todo el debido respeto, he seguido sus consejos durante 3 años. He sido paciente, he aceptado mis limitaciones. Pero ahora siento algo distinto. Siento que mi cuerpo está despertando, y voy a intentar ponerme de pie. Con o sin su permiso. Don Ricardo miró a su hija, y vio en ella una determinación que le recordó dolorosamente a Sofía. Su esposa siempre había sido así, feroz, resuelta, dispuesta a desafiar cualquier obstáculo que se interpusiera en su camino. Déjala que lo intente. Dijo en voz baja don Ricardo. Esto es una locura. Protestó el doctor Serrano. Es su cuerpo. Respondió don Ricardo con firmeza. Y por primera vez en 3 años, quiere intentar usarlo. No seré yo quien la detenga. Mateo se acercó de nuevo a Anabela, extendiendo sus manos hacia ella. No te vas a poner de pie todavía. Le dijo con suavidad. Primero, necesitamos despertar una parte mayor de tu cuerpo. Necesitamos que la conexión entre tu mente y tus músculos se fortalezca aún más. Pero podemos intentar algo más pequeño. ¿El qué? Preguntó Anabela, sus ojos brillando con una esperanza salvaje. Mover los dedos de tus pies. Parecía una meta tan diminuta, tan insignificante, pero para Anabela, quien no había sido capaz de mover ni un solo dedo del pie en 3 años, era el equivalente a escalar el Everest. Tomó las manos de Mateo, y de nuevo, en el instante del contacto, los monitores comenzaron a mostrar aquellos patrones imposibles. Mateo empezó a tararear la misma melodía que su abuela había entonado antes, y mientras lo hacía, guió a Anabela en una serie de movimientos con sus brazos. Eran movimientos de danza que la parte superior de su cuerpo podía ejecutar. No pienses en los dedos de tus pies. Le instruyó Mateo mientras se movían al unísono. Piensa en la música. Deja que la música fluya a través de ti, desde tu corazón hasta tus extremidades. La danza no nace en los pies, nace en el alma. Anabela cerró los ojos, moviéndose con Mateo en lo que parecía ser una danza sentada. Sus brazos fluían con una gracia que había perdido tras años de terapia física mecánica y repetitiva. Y mientras se movía, algo extraordinario comenzó a suceder. Los monitores mostraban una actividad incrementada en su corteza motora. Los médicos observaban con una mezcla de fascinación y horror cómo las lecturas sugerían que las señales neuronales estaban viajando más allá del punto donde, teóricamente, debería ser posible, dada su lesión medular. Dios mío. Susurró Laura. Está recableando. Su sistema nervioso se está, literalmente, recableando en tiempo real. Eso es imposible. Murmuró el doctor Serrano, pero su voz había perdido toda su convicción. Estaba viendo los datos con sus propios ojos. Mateo abrió los suyos y miró a Anabela. Ahora, intenta mover el dedo gordo de tu pie derecho. Anabela mantuvo los ojos cerrados, su rostro contraído por la concentración. El salón entero contuvo la respiración. El doctor Serrano se agachó junto a su pie, observando con la intensidad de alguien que presencia un milagro. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Y entonces, un movimiento tan minúsculo que casi podría haber sido producto de la imaginación, el dedo gordo del pie derecho de Anabela se movió. No fue mucho, apenas 1 milímetro, quizás 2, pero se movió. De forma definitiva, inequívoca, se movió. Papá. Gritó Anabela, sus ojos abriéndose de golpe, anegados en lágrimas. Se movió. Lo sentí moverse. Don Ricardo cayó de rodillas junto a su hija, los sollozos sacudiendo su cuerpo de una forma que no había experimentado desde el funeral de Sofía. Lo vi, mi tesoro. Lo vi. El doctor Serrano estaba pálido, mirando fijamente el pie de Anabela como si fuera un objeto de otro planeta. Necesito documentar esto. Necesito hacer pruebas, escáneres. Necesito entender. Lo que necesita, dijo doña Ana con suavidad, es aceptar que existen cosas en este universo para las que su educación médica no lo preparó.
La doctora Salazar se acercó a Mateo, observándolo con una mezcla de asombro y temor. ¿Cómo aprendiste a hacer esto? ¿Quién te enseñó? Mateo sonrió con tristeza. Mi madre. En sus últimos días, cuando el dolor era insoportable, descubrió que cuando bailábamos juntos, el dolor desaparecía. Los doctores lo llamaban efecto placebo, distracción, pero ella sabía la verdad. La danza la estaba sanando de maneras que la medicina no podía. ¿Y ella? La doctora Salazar no terminó la pregunta. Murió al final. Respondió Mateo. Pero vivió 2 años más de lo que los doctores habían dicho que era posible. Y cada día de esos 2 años, bailó. Hasta su último día en este mundo, ella bailó. Don Ricardo se secó las lágrimas, mirando a este niño extraordinario que había irrumpido en su vida hacía apenas unos días y ya había logrado lo imposible. ¿Qué más puedes hacer? Anabela, ¿podrá caminar de nuevo? Mateo miró a Anabela, quien le devolvía la mirada con unos ojos llenos de una esperanza tan pura que resultaba casi doloroso de presenciar. Eso depende, dijo Mateo, de cuánto esté dispuesta a creer en lo imposible. Creo. Dijo Anabela al instante. Creo por completo. Mateo sonrió. Entonces, sí, volverás a bailar, Anabela. Pero no esta noche. Tu cuerpo necesita descansar. Necesita procesar lo que ha comenzado esta noche. Volveré mañana, el día de tu cumpleaños. Y si todo sale como debe, darás tus primeros pasos en 3 años. El silencio que siguió a esa promesa fue sagrado. Nadie se atrevió a romperlo, ni siquiera los médicos escépticos que habían presenciado lo suficiente esa noche como para cuestionar todo lo que creían saber sobre medicina y sanación. Finalmente, don Ricardo habló, su voz quebrada por la emoción. Mateo, no sé quién eres realmente. No sé si eres un sanador, un maestro, un ángel o simplemente un niño extraordinario, pero te debo una disculpa. ¿Por qué? Preguntó Mateo. Por juzgarte. Por asumir que, por ser pobre, por ir descalzo, por ser diferente, no podías tener nada valioso que ofrecer. Por casi negarte la oportunidad de obrar este milagro porque mi arrogancia me había cegado. Mateo puso una mano en el hombro de don Ricardo. No necesito su disculpa, don Ricardo. Necesito que aprenda de esto. Necesito que entienda que hay belleza y magia en los lugares más inesperados, y que a veces, las personas que parecen tener menos son las que más tienen para dar. Don Ricardo asintió, incapaz de hablar a través de sus lágrimas. Mateo y doña Ana se dispusieron a marcharse. En la puerta, la anciana se volvió hacia los médicos reunidos. Ustedes han presenciado algo esta noche que sus libros de texto no pueden explicar. Dijo. Pueden elegir ignorarlo, llamarlo una anomalía, fingir que no ha sucedido. O pueden expandir su comprensión de lo que es posible. La elección es suya. Después de que se fueran, el salón de baile quedó en silencio. Anabela estaba agotada, radiante, transformada. Los médicos estaban en estado de shock, revisando sus datos una y otra vez, y don Ricardo se dio cuenta de que había vivido la noche más extraordinaria de su vida. Su hija había movido el dedo de su pie, un pequeño movimiento que representaba algo infinitamente más grande. Representaba esperanza, representaba posibilidad, representaba la idea de que tal vez, solo tal vez, los milagros eran reales. Y mañana, en el cumpleaños de Anabela, descubrirían hasta dónde podía llegar ese milagro. Anabela no durmió esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, sentía el hormigueo en sus piernas, una sensación que había olvidado por completo durante 3 años y que ahora le parecía más preciosa que cualquier tesoro en el mundo. Pasó horas en la oscuridad de su habitación, concentrándose intensamente, tratando de mover los dedos de sus pies de nuevo. A las 3 de la madrugada, lo logró. El dedo gordo de su pie izquierdo se movió, apenas 1 milímetro, pero fue suficiente para hacerla llorar de alegría. Cuando doña Elvira entró a las 6 de la mañana para ayudarla con su rutina matinal, encontró a Anabela despierta, radiante, con profundas ojeras, pero con una luz en sus ojos que no había visto en años. «Feliz cumpleaños»,
mi niña. Dijo Elvira con suavidad, abrazándola. Elvira, susurró Anabela, agarrando sus manos con urgencia. Moví mis dedos otra vez. Anoche, sin Mateo aquí. Lo hice yo sola. La anciana empleada se sentó en la cama, con lágrimas formándose en sus ojos. Entonces, es real. Dios mío, es realmente real. Don Ricardo tampoco había dormido. Había pasado la noche en su oficina, alternando entre revisar los vídeos que Laura había grabado de la sesión del día anterior y leer compulsivamente sobre casos de recuperación neurológica espontánea. A las 7 de la mañana, cuando el sol comenzaba a iluminar los jardines de la mansión, recibió una llamada del doctor Serrano. Don Ricardo, necesito verlo ahora. 30 minutos después, todo el equipo médico estaba reunido de nuevo en su oficina. El doctor Serrano llevaba un ordenador portátil y su rostro mostraba una mezcla de excitación y confusión que don Ricardo nunca había visto en el normalmente estoico doctor. Pasé toda la noche analizando los datos de ayer. Comenzó sin preámbulos. Consulté con colegas en Suiza, en Johns Hopkins, en las mejores instituciones neurológicas del mundo. Les envié los vídeos, las lecturas de los monitores, todo. ¿Y? Preguntó don Ricardo, su corazón latiendo violentamente. Y nadie puede explicarlo. El doctor Serrano abrió su portátil, mostrando imágenes de escáneres cerebrales. Estas son las últimas resonancias magnéticas de Anabela, tomadas hace 2 meses. Aquí pueden ver claramente la lesión completa en su médula espinal. No hay conducción nerviosa posible más allá de este punto. Cambió a otra imagen. Y estas son las lecturas de actividad cerebral de anoche. ¿Ven estas áreas iluminadas? Son regiones motoras que no deberían estar activas dado su tipo de lesión. No solo están activas, están creando nuevas conexiones neuronales en tiempo real. La doctora Salazar se inclinó hacia adelante. He estado investigando algo llamado neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas vías neuronales. Normalmente es un proceso lento que requiere meses o años de terapia intensiva. Pero lo que vimos anoche fue neuroplasticidad acelerada en un factor de miles. ¿Qué están diciendo?, preguntó don Ricardo. ¿Qué lo que hizo Mateo activó algún tipo de sanación acelerada? Estamos diciendo, respondió el doctor Serrano cuidadosamente, que observamos algo que desafía nuestra comprensión actual de la neurología. Si pudiéramos entender qué hizo exactamente ese niño, podríamos potencialmente revolucionar el tratamiento de lesiones medulares para millones de personas. El doctor Méndez, el psicólogo, habló por primera vez. He estado pensando en esto desde una perspectiva diferente. Hay estudios documentados sobre el efecto placebo, sobre cómo la creencia puede activar procesos de sanación reales en el cuerpo. Pero también hay algo más profundo, la conexión entre el trauma emocional y el bloqueo físico. ¿Qué quiere decir?, preguntó don Ricardo. Anabela no solo perdió el uso de sus piernas en ese accidente, perdió a su madre. Experimentó un trauma masivo, tanto físico como emocional. Es posible que parte de su parálisis no sea solo daño físico, sino también una respuesta protectora del cuerpo, una forma de congelar el trauma. Eso suena a pseudociencia, murmuró el doctor Fuentes. Hace 24 horas, todo lo que estamos discutiendo habría sonado a pseudociencia, respondió la doctora Salazar. Pero todos vimos lo mismo. Todos tenemos los datos. Ya no podemos ignorarlo. Don Ricardo se puso de pie, caminando hacia la ventana. Afuera, podía ver a los empleados de mantenimiento decorando el jardín para la fiesta de cumpleaños de Anabela, globos azules y blancos, los colores favoritos de Sofía. Había cancelado las celebraciones de cumpleaños los últimos 2 años porque eran demasiado dolorosas. Pero este año, Anabela había insistido. Mateo dijo que hoy Anabela intentaría caminar. Dijo don Ricardo en voz baja. ¿Creen que es posible? El silencio que siguió fue pesado. Finalmente, el doctor Serrano habló. Médicamente, no debería ser posible. Pero después de lo que vimos anoche,
ya no sé qué es posible y qué no lo es. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Don Ricardo había mantenido la lista pequeña, algunos primos de Anabela, 2 de sus amigas más cercanas de antes del accidente y, por supuesto, todo el personal de la casa que había cuidado de Anabela durante años. Los médicos también se quedaron, oficialmente para monitorear la salud de Anabela, pero en realidad porque ninguno quería perderse lo que pudiera suceder. Anabela estaba en el jardín, en su silla de ruedas, llevando un vestido blanco que la hacía parecer un ángel. Sus amigas, Clara y Lucía, habían llorado al verla, y ahora las tres charlaban animadamente sobre la escuela, sobre chicos, sobre todas las cosas normales que las niñas de 12 años discuten. Don Ricardo observaba desde la distancia, su corazón hinchándose de emoción al ver a su hija reír de esa manera despreocupada. A las 4 en punto, llegó un coche viejo y oxidado. De él bajaron Mateo y doña Ana. El niño llevaba el mismo traje prestado de ayer, ahora recién lavado. Doña Ana llevaba un vestido simple pero digno. Cuando se acercaron a la entrada, el contraste entre ellos y los invitados bien vestidos era evidente. Era palpable. Don Ricardo los condujo personalmente al interior, abriendo la puerta él mismo. Bienvenidos, dijo. Y por primera vez, pronunció la palabra con un respeto genuino, desprovisto de la condescendencia que antes lo caracterizaba. Gracias por la invitación, respondió doña Ana. Hemos traído un obsequio para la niña. Extendió una pequeña caja envuelta con esmero en papel de periódico. Don Ricardo la recibió, conmovido por el gesto. Era consciente de que, para personas en su precaria situación económica, cualquier regalo, por modesto que fuera, representaba un sacrificio considerable. Cuando Anabela vio a Mateo, su rostro se iluminó como si presenciara la salida del sol tras una noche interminable. ¿Viniste? Prometí que lo haría. Respondió Mateo, acercándose a ella. Feliz cumpleaños, Anabela. Las amigas de Anabela observaban a Mateo con una mezcla de curiosidad y desconcierto. Era evidente que no comprendían quién era aquel niño de aspecto humilde ni por qué Anabela parecía tan exultante al verlo. Mateo es mi amigo. Les explicó Anabela, su voz rebosante de orgullo. Es el mejor bailarín que he conocido en mi vida. Clara y Lucía intercambiaron una mirada cargada de escepticismo, pero tuvieron la suficiente cortesía como para no verbalizar sus dudas. La tarde transcurrió con las actividades típicas de un cumpleaños. Pastel, regalos, juegos, pero todos los presentes podían sentir la tensión latente, la expectativa palpable de lo que estaba por venir. Don Ricardo observó que Anabela buscaba constantemente con la mirada a Mateo, quien se mantenía en la periferia de la celebración, observando todo con una calma imperturbable. Cuando el sol comenzó su descenso, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras, doña Ana se aproximó a don Ricardo. Es la hora, dijo con simplicidad. Don Ricardo sintió un nudo en el estómago. Hizo una seña a los empleados, quienes comenzaron a dirigir a los invitados hacia el salón de baile. Anabela fue llevada al frente, con Mateo caminando a su lado. El salón había sido preparado de la misma forma que la noche anterior, pero en esta ocasión, había más testigos. Todos los invitados, el personal de la casa al completo y todo el equipo médico se congregaron en un silencio expectante. El doctor Serrano se acercó a Anabela con su equipo de monitorización. Anabela, voy a conectarte estos sensores de nuevo. Está bien. Asintió ella, demasiado nerviosa como para articular más palabras. Mientras el doctor realizaba su labor, don Ricardo se arrodilló junto a su hija. Tesoro, dijo con suavidad, tomándole la mano. Sin importar lo que suceda hoy, quiero que sepas que estoy inmensamente orgulloso de ti. No por lo que puedas o no puedas hacer físicamente, sino por tu valentía, tu esperanza, por ese espíritu tuyo que nunca se quebró. Anabela se refugió en sus brazos, sollozando. Tengo miedo, papá. ¿Y si no funciona? ¿Y si lo de ayer fue solo una casualidad? Entonces seguiremos adelante. Respondió don Ricardo, aunque su propio corazón estaba aterrorizado ante esa posibilidad.
Pero tienes que intentarlo. Necesitas saber que lo intentaste con todo tu ser. Mateo se acercó, extendiendo su mano hacia Anabela. ¿Estás lista? Anabela se secó las lágrimas y asintió. Tomó su mano, y de nuevo se produjo ese instante mágico de conexión que todos habían presenciado. Los monitores comenzaron a emitir sus señales, mostrando la sincronización imposible de dos sistemas nerviosos separados. Pero esta vez, Mateo no comenzó a bailar de inmediato. En su lugar, cerró los ojos y habló con una voz clara que llenó cada rincón del salón. Anabela, quiero que pienses en tu madre. El salón se sumió en un silencio absoluto. Don Ricardo sintió como si le hubieran propinado un puñetazo en el estómago. Quiero que recuerdes la última vez que bailaron juntas. Prosiguió Mateo. Antes del accidente. Recuerda cómo te sentías. Recuerda la alegría, el amor, la conexión. Anabela comenzó a temblar, las lágrimas brotando de sus ojos. No puedo. Me duele demasiado recordarlo. Lo sé. Dijo Mateo con suavidad. Pero el dolor que has estado cargando, el trauma del accidente, la culpa de haber sobrevivido cuando ella no lo hizo, todo eso está atrapado en tu cuerpo y mantiene tus piernas prisioneras. Necesitas liberarlo. Don Ricardo quiso intervenir, proteger a su hija de aquel dolor, pero doña Ana le puso una mano en el hombro, inmovilizándolo. Tu madre no querría que llevaras esta culpa. Continuó Mateo. No querría que permanecieras paralizada, ni física ni emocionalmente. Querría que bailaras, que vivieras, que fueras libre. Anabela sollozaba abiertamente ahora, todo su cuerpo sacudido por la fuerza de un dolor que por fin se liberaba. Y mientras lloraba, algo extraordinario comenzó a suceder. Los monitores registraron una actividad masiva, no solo en su cerebro, sino a lo largo de toda su columna vertebral. Era como si un río que había estado bloqueado durante 3 años finalmente encontrara una brecha en la presa. Mateo comenzó a danzar, moviéndose alrededor de Anabela con gestos que eran a la vez hermosos y tristes, llenos de una gracia que trascendía la mera técnica. Y mientras bailaba, cantaba, no palabras, sino una melodía que sonaba a lamento y celebración al mismo tiempo. Doña Ana se unió a él, su voz anciana armonizando con la de su nieto, creando una música que parecía provenir de un lugar más antiguo que el propio tiempo. Y entonces, Anabela sintió algo. No era solo un hormigueo esta vez. Era completo, total, innegable. Podía sentir sus piernas. Podía sentir los músculos, los huesos, cada centímetro de esas extremidades que habían estado muertas durante 3 años. Mateo, susurró, su voz cargada de asombro y terror. Puedo sentirlas. Puedo sentir mis piernas por completo. El salón estalló en murmullos de conmoción. Los médicos se agolparon, verificando los monitores, sus rostros reflejando una incredulidad absoluta. Mateo se arrodilló frente a Anabela, mirándola directamente a los ojos. Entonces, levántate. Era la instrucción más simple y a la vez la más imposible. Durante 3 años, los médicos le habían dicho que nunca podría hacerlo. Durante 3 años, ella había aceptado esa realidad. Y ahora, este niño le estaba pidiendo que desafiara todo lo que sabía sobre su propio cuerpo. Anabela miró a su padre. Don Ricardo tenía el rostro bañado en lágrimas, pero asintió. Inténtalo, tesoro. Estoy aquí para sujetarte si caes. Anabela apoyó las manos en los reposabrazos de su silla de ruedas. Su respiración era agitada, su corazón latía con tal fuerza que todos podían verlo reflejado en los monitores. Mateo extendió sus manos, no para levantarla, sino para guiarla. Y con un esfuerzo que convocó hasta la última onza de coraje, esperanza y voluntad que poseía, Anabela se impulsó hacia arriba. Sus piernas temblaron. Durante un segundo horrible, pareció que iban a ceder. El doctor Serrano dio un paso al frente, listo para intervenir. Pero entonces, milagrosamente, maravillosamente, imposiblemente, las piernas de Anabela se sostuvieron. Se puso de pie.
Por primera vez en 3 años, Anabela Villalobos estaba de pie sobre sus propias piernas. El salón estalló en gritos, llanto y aplausos, pero Anabela apenas los oyó. Estaba absorta en la sensación más increíble que había experimentado, el peso de su propio cuerpo soportado por músculos que había olvidado que tenía. Estoy de pie, susurró, como si no pudiera creer sus propias palabras. Papá, estoy de pie. Don Ricardo se abalanzó hacia ella, pero Mateo lo detuvo. Todavía no. Déjela sentir esto primero. Anabela permaneció erguida durante 10 segundos que se sintieron como una eternidad. Sus piernas temblaban, el sudor perlaba su frente por el esfuerzo, pero se mantenía en pie. Entonces, Mateo le extendió la mano. Ahora, baila conmigo. Y mientras todo el salón observaba conteniendo el aliento, Anabela Villalobos dio su primer paso en 3 años. El primer paso de Anabela fue vacilante, tembloroso, pero fue un paso. Sus piernas amenazaban con ceder en cualquier momento, pero Mateo la sostenía con firmeza, no soportando su peso, sino guiándola, permitiendo que sus propios músculos hicieran el trabajo. No pienses, susurró Mateo. Solo siente la música. Y entonces comenzó a bailar con ella. No era ballet clásico. Sus piernas aún no estaban preparadas para eso. Era algo más simple, más fundamental, un suave balanceo, un paso a la vez, como si estuviera enseñando a caminar a un bebé. Los sollozos en el salón eran audibles. Clara y Lucía se abrazaban, llorando. Doña Elvira se había arrodillado, rezando en voz baja. Los empleados de la casa, muchos de los cuales habían empujado la silla de ruedas de Anabela durante 3 años, lloraban abiertamente. Pero los más impactados eran los médicos. El doctor Serrano estaba pálido, mirando fijamente los monitores como si fueran instrumentos defectuosos. La doctora Salazar se cubría la boca con las manos, las lágrimas corriendo por su rostro normalmente sereno y profesional. Laura, quien había trabajado con Anabela en terapia física durante años sin ver ningún progreso, sollozaba tan fuerte que tuvo que sentarse. Don Ricardo permanecía paralizado, incapaz de moverse o hablar. Estaba presenciando lo que había creído imposible. Su hija, su pequeña princesa que había perdido tanto, estaba bailando de nuevo. Anabela dio otro paso, y otro. Sus movimientos eran torpes, nada que ver con la gracia que poseía antes del accidente, pero eran movimientos, eran vida, eran un milagro. Después de 5 pasos, sus piernas comenzaron a flaquear. Mateo la guió suavemente de regreso a su silla de ruedas. Anabela jadeaba por el esfuerzo, el sudor empapaba su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz que don Ricardo no había visto desde antes de la muerte de Sofía. Lo hice, susurró, mirando sus propias piernas con asombro. Papá, lo hice. Don Ricardo finalmente pudo moverse. Se lanzó hacia su hija, abrazándola con una fuerza que amenazaba con romperla, sollozando de una manera que nunca se había permitido ante otros. Mi niña, mi hermosa niña. El salón estalló en celebración. Los invitados se acercaban, felicitando a Anabela, tocando sus piernas como si necesitaran confirmar que era real. Pero en medio del caos, Mateo y doña Ana se retiraron silenciosamente, observando con sonrisas tranquilas. Fue el doctor Serrano quien los detuvo antes de que pudieran irse. Esperen, dijo con voz temblorosa. Necesitamos entender qué acaba de pasar. ¿Cómo es posible? Doña Ana lo miró con ojos que parecían contener siglos de sabiduría. ¿Usted realmente quiere entender, doctor, o solo quiere una explicación que encaje en sus categorías científicas? Quiero la verdad. Respondió el doctor Serrano. La verdad, dijo doña Ana suavemente, es que el cuerpo humano es mucho más misterioso de lo que sus libros de medicina admiten. La verdad es que existen conexiones entre el trauma emocional y el bloqueo físico que la ciencia apenas está comenzando a comprender. La verdad es que a veces la sanación requiere más que medicina. Requiere amor, conexión y la voluntad de creer en lo imposible. La doctora Salazar se acercó, con el rostro aún húmedo por las lágrimas. Pero, ¿cómo aprendió Mateo a hacer esto?
¿Hay otros como él? ¿Podría enseñarlo? Mateo miró a su abuela, quien asintió. Mi madre tenía un don. Comenzó el niño. Podía sentir el dolor de otras personas como si fuera suyo. Cuando bailaba con alguien que sufría, física o emocionalmente, podía ayudarle a liberarlo. No siempre funcionaba. No podía curar a todos, pero podía ayudar a aquellos que estaban listos para sanar. ¿Y ella te enseñó a ti? Preguntó el doctor Méndez, el psicólogo, claramente fascinado. Me enseñó a escuchar. Respondió Mateo. A escuchar no solo con mis oídos, sino con mi corazón. A sentir dónde está atrapado el dolor en el cuerpo de alguien. A usar el movimiento, la música, la conexión para ayudar a liberarlo. Don Ricardo se había acercado, aún abrazando a Anabela. ¿Por qué Anabela? De todas las personas a las que podrías haber ayudado, ¿por qué viniste a nosotros? Fue doña Ana quien respondió. Porque ustedes necesitaban ayuda, no solo física, sino espiritual. Don Ricardo, durante años ha usado su riqueza como un escudo contra el dolor. Ha tratado a las personas según su dinero y estatus, creyendo que eso lo hacía superior. Pero el dolor no discrimina. Al sufrimiento no le importan las cuentas bancarias. Las palabras golpearon a don Ricardo como bofetadas, pero no las negó. Anabela necesitaba sanar físicamente. Continuó Ana. Pero usted necesitaba sanar aquí. Se tocó el pecho, sobre el corazón. Necesitaba aprender a ver el valor en lugares inesperados. Necesitaba aprender humildad. Don Ricardo asintió lentamente. Y lo he aprendido. Dios sabe que lo he aprendido. En ese momento, un empleado se acercó nerviosamente. Señor Villalobos, hay reporteros afuera. Alguien debe haberles informado. Están pidiendo hablar con usted. Don Ricardo frunció el ceño. ¿Cómo se enteraron tan rápido? Probablemente uno de los invitados publicó algo en redes sociales. Respondió el empleado. Lo están llamando, el milagro de la mansión Villalobos. El doctor Serrano se puso tenso. Don Ricardo, si esto se hace público antes de que podamos documentarlo apropiadamente. ¿Qué? Interrumpió doña Ana con voz afilada. ¿Teme no poder llevarse el crédito por el milagro? ¿Teme admitir que presenció algo que su educación no puede explicar? No es eso. Protestó el doctor Serrano. Es que, si podemos entender lo que sucedió aquí, podríamos ayudar a millones de personas. No pueden embotellar esto. Dijo Mateo con firmeza. No pueden convertirlo en un procedimiento médico. Lo que sucedió aquí fue único para Anabela, en este momento. Pero seguramente hay principios que podrían aplicarse. Comenzó la doctora Salazar. Hay un principio. Dijo doña Ana. El amor sana. La conexión genuina sana. Ver a las personas como almas completas en lugar de como cuerpos rotos, sana. Pero eso no se puede patentar ni vender, ¿verdad? Un silencio incómodo cayó sobre los médicos. Don Ricardo tomó una decisión. No voy a hablar con los reporteros. No hoy. Hoy es el cumpleaños de mi hija. Pero eventualmente, la historia saldrá. Presionó el doctor Serrano. Entonces les diremos la verdad. Dijo Anabela, su voz clara y fuerte. Les diremos que la sanación es posible, pero que requiere más que solo tratamiento médico. Requiere esperanza, fe, amor y la voluntad de enfrentar el dolor que hemos estado evitando. Don Ricardo miró a su hija con un orgullo y un asombro renovados. El sufrimiento la había transformado en alguien sabio más allá de su edad. Tienes razón, tesoro. Dijo suavemente. Esa noche, después de que todos se fueron, don Ricardo se encontró solo en el jardín con Mateo y doña Ana. Hay algo que no entiendo, dijo. ¿Por qué no cobraron? Podrían haber pedido cualquier cantidad. Nicolás sonrió. El dinero no puede comprar lo que ofrecemos. Pero ustedes claramente necesitan dinero. Dijo don Ricardo, señalando sus ropas gastadas. Somos ricos.
respondió Ana con firmeza. Ricos en propósito, en amor, en la alegría de ayudar. Su tipo de riqueza no nos interesa. Don Ricardo se sentó en un banco. Me han enseñado tanto. Me han mostrado que era un tonto arrogante. No era un tonto, dijo Ana, sentándose a su lado. Era un hombre que había olvidado lo que realmente importa. Quiero cambiar, dijo don Ricardo. No solo en cómo trato a la gente, sino en cómo uso mi riqueza. Entonces, haga que signifique algo, respondió Ana. Voy a crear una fundación, dijo él, para ayudar a familias que no pueden pagar la atención médica y para financiar la investigación sobre métodos de sanación alternativos. Esa es una visión noble, dijo Ana. ¿Pero lo hará porque genuinamente quiere ayudar o para redimir su conciencia culpable? Ambas, supongo, admitió don Ricardo. ¿Es eso tan malo? No, sonrió Ana. Lo que importa es la acción. Mateo, que había estado observando las estrellas, habló. Hay algo más. Anabela necesitará seguir trabajando. Lo de hoy fue el comienzo. Sus piernas están despertando, pero necesitará meses de práctica. Laura puede ayudar con lo físico, pero Anabela necesitará continuar con el trabajo emocional también. ¿Continuarás trabajando con ella?, preguntó don Ricardo esperanzado. Mateo miró a su abuela. Por un tiempo. Pero eventualmente, Anabela necesitará aprender a ser su propia sanadora. Don Ricardo asintió, comprendiendo. No podían depender de Mateo para siempre. Anabela necesitaba forjar su propia fortaleza, su propia habilidad para sanar. Hay una última cosa que debes saber, añadió Ana, poniéndose de pie con la ayuda de su bastón. Necesita comprender que el esfuerzo que Mateo realizó hoy lo ha dejado en un estado de agotamiento profundo. Canalizar esa cantidad de energía, conectar de una forma tan íntima con el sufrimiento de otra persona, siempre tiene un coste. Don Ricardo observó a Mateo con una nueva ola de preocupación, percatándose solo en ese momento de la palidez del muchacho bajo la luz de la luna y del ligero temblor que recorría su cuerpo. ¿Te encuentras bien? Estaré bien, respondió Mateo. Solo necesito un poco de descanso. Don Ricardo se levantó de inmediato. Quédense aquí esta noche. Tenemos habitaciones de sobra, por favor, insisto. Ana comenzó a negarse, pero don Ricardo alzó una mano. No es un acto de caridad, es una muestra de gratitud. Y, con toda franqueza, necesito que permanezcan cerca, no solo por el bien de Anabela, sino por el mío. Todavía tengo mucho que aprender de ustedes. Ana dirigió su mirada a su nieto, quien asintió con debilidad. De acuerdo, dijo ella finalmente. Solo por esta noche. Mientras don Ricardo los guiaba de regreso a la imponente mansión, se dio cuenta de algo fundamental. Había pasado toda su vida adulta convencido de que él poseía todas las respuestas, simplemente porque poseía todo el dinero. Pero estas dos personas, un niño de la calle y su anciana abuela, le habían enseñado más sobre lo que de verdad importa en el transcurso de unos pocos días de lo que él había aprendido en décadas de éxito empresarial. Y al día siguiente, cuando el mundo se enterara del milagro ocurrido en la mansión Villalobos, todo volvería a cambiar. Pero por el momento, en la quietud perfecta de la noche, solo existía la gratitud, el asombro y la promesa silenciosa de ser un hombre mejor de lo que había sido. La mañana irrumpió con el estruendo de los helicópteros de los noticieros sobrevolando la propiedad Villalobos. Don Ricardo se despertó a las 6, no por el ruido, sino porque Anabela había entrado en su habitación, caminando despacio, apoyándose en las paredes, pero caminando, con lágrimas de pura alegría surcando su rostro. Papá, susurró, he venido caminando desde mi cuarto hasta aquí, yo sola. Don Ricardo la estrechó en un abrazo, sintiendo una gratitud tan inmensa que no encontraba palabras para expresarla. Cuando bajaron juntos al comedor, con Anabela apoyada en su brazo, encontraron a Mateo y a doña Ana ya despiertos, compartiendo un café con doña Elvira. El mundo entero quiere saber qué ha pasado, informó Elvira, mostrándole su teléfono.
Las redes sociales estaban en llamas con todo tipo de especulaciones. Niña paralítica camina después de 3 años. Milagro en la mansión de un millonario. Misterioso sanador cura a la hija de un magnate. El doctor Serrano llamó a las 7 en punto. Don Ricardo, hay por lo menos 20 equipos de noticias apostados frente a su propiedad. Hospitales de todo el mundo me están contactando, pidiendo información. Debemos hacer una declaración oficial. Don Ricardo buscó la guía en los ojos de Mateo y Ana. Ana asintió. Es hora de hablar. Pero recuerde contar la verdad completa, no solo la parte que lo hace quedar bien. A las 10 de la mañana, don Ricardo organizó una conferencia de prensa en los jardines de su mansión. Reporteros de cadenas nacionales e internacionales abarrotaban el lugar. Las cámaras transmitían en directo a millones de espectadores. Pero lo que sorprendió a todos fue la composición del panel. Don Ricardo se sentó en el centro, pero a su lado estaban Anabela en su silla de ruedas, Mateo con su traje prestado, doña Ana con su vestido sencillo y todo el equipo médico que había sido testigo del evento. Buenos días. Comenzó don Ricardo, su voz sorprendentemente humilde para un hombre conocido por su arrogancia. Antes de hablar sobre lo que le ha sucedido a mi hija, siento la necesidad de hacer a confesión pública. El murmullo de los reporteros cesó. Esto no era lo que esperaban. Durante años, he sido un hombre terrible. He tratado a las personas basándome en el estado de sus cuentas bancarias. He despreciado a quienes consideraba inferiores por su situación económica. He creído que mi riqueza me hacía superior como ser humano. Don Ricardo hizo una pausa, su voz quebrándose ligeramente. Y estaba completamente equivocado. Hizo un gesto hacia Mateo. Este joven llegó a mi puerta hace una semana. Iba descalzo, con la ropa rota, viviendo claramente en la pobreza, y lo traté con un desprecio cruel. Lo llamé desarrapado. Me burlé de él. Estuve a punto de expulsarlo de mi propiedad. Mateo permanecía sentado con calma, sin rastro de vergüenza ni de resentimiento en su expresión. Pero resulta que este niño, a quien yo juzgué como carente de valor, poseía algo que todo mi dinero jamás pudo comprar. La capacidad de sanar, no solo el cuerpo de mi hija, sino mi propia alma, podrida por la arrogancia. Anabela tomó la mano de su padre, apretándola en señal de apoyo. Don Ricardo continuó, las lágrimas corriendo ahora libremente por su rostro. Mi hija Anabela estuvo paralizada durante 3 años, tras el accidente que también se llevó la vida de mi esposa, Sofía. Invertí millones en los mejores médicos del mundo. Todos me dijeron lo mismo, ella nunca volvería a caminar. Miró a su equipo médico, quienes asintieron en confirmación. Y tenían razón, según todo el conocimiento médico convencional. El doctor Serrano se inclinó hacia el micrófono. Como neurocirujano con 30 años de experiencia, puedo confirmar que la recuperación de Anabela desafía toda explicación médica que conozco. He revisado los datos con colegas de las mejores instituciones del mundo. Ninguno puede explicarlo científicamente. Entonces, ¿cómo lo explican?, preguntó un reportero. Doña Ana habló por primera vez, su voz anciana pero potente llegando con claridad a través de los micrófonos. Lo explican admitiendo que existen cosas en este universo que la ciencia aún no comprende. Que el cuerpo humano posee capacidades de sanación que van más allá de lo que enseñan los libros de medicina. Que el amor, la conexión, la voluntad de enfrentar traumas profundos, todas estas cosas tienen un poder real. Está diciendo que fue un milagro, insistió otro reportero. Estoy diciendo, respondió Ana, que depende de cómo defina usted milagro. Si milagro significa una intervención divina y sobrenatural, no puedo confirmarlo. Si milagro significa activar capacidades latentes del cuerpo humano a través de métodos que la medicina convencional ignora, entonces sí. Anabela pidió la palabra. Don Ricardo le ajustó el micrófono. Cuando habló, su voz era clara y sin temor. Quiero que la gente entienda algo importante. No fue que Mateo simplemente puso sus manos sobre mí y me curó mágicamente. Fue mucho más difícil que eso.
Hizo una pausa, reuniendo valor. Durante 3 años, cargué con la culpa por el accidente, la culpa por haber sobrevivido cuando mi mamá murió. Esa culpa vivía en mi cuerpo como un peso que mantenía mis piernas prisioneras. La cruda honestidad de Anabela silenció por completo a los reporteros que absorbían cada una de sus palabras. Mateo me ayudó a liberar esa culpa. Me ayudó a perdonarme a mí misma. Y cuando lo hice, mi cuerpo recordó cómo moverse. Pero esa sanación emocional fue tan importante como cualquier sanación física. Don Ricardo observaba a su hija con asombro. La niña que había perdido a su madre y sus piernas había emergido del sufrimiento no rota, sino increíblemente fuerte. Un reportero hizo la pregunta inevitable. Mateo, ¿puedes curar a otras personas? ¿Deberían las familias con seres queridos paralizados contactarte? Antes de que Mateo pudiera responder, docenas de voces estallaron con variaciones de la misma pregunta. Don Ricardo alzó las manos, pidiendo silencio. Esa es exactamente la pregunta equivocada, dijo con firmeza. Mateo no es un producto que puedan consumir, no es un servicio que puedan comprar. Lo que hizo por Anabela fue único para ella, en ese momento específico, con sus circunstancias particulares. Mateo asintió, hablando directamente a las cámaras. No puedo curar a todos. No soy un sanador mágico. Soy solo alguien que aprendió a escuchar el lenguaje del cuerpo y del alma. Algunas personas están listas para sanar, otras no, y no está en mi poder decidir quién es quién. Pero, añadió doña Ana, lo que pueden aprender de esta historia es que la sanación es posible cuando combinamos la medicina convencional con la atención al bienestar emocional y espiritual. Cuando tratamos a las personas como seres completos, no solo como cuerpos rotos. Don Ricardo hizo su anuncio final. Por eso, estoy creando la Fundación Sofía y Anabela Villalobos. Destinará $50 millones inicialmente para 3 propósitos. Primero, financiar tratamiento médico para familias que no pueden costearlo. Segundo, apoyar la investigación sobre la conexión entre el trauma emocional y la condición física. Y tercero, establecer centros de sanación holística que combinen la medicina convencional con terapias alternativas. La sala estalló en preguntas, pero don Ricardo alzó la mano. Hay una última cosa que necesito hacer públicamente. Se puso de pie, caminó hacia donde estaba sentado Mateo y se arrodilló frente al niño. El gesto, un hombre poderoso arrodillándose ante un niño pobre, fue capturado por docenas de cámaras y se volvería icónico. Mateo, frente a todos estos testigos, te pido perdón. Perdón por juzgarte. Perdón por mi arrogancia. Perdón por casi negarle a mi hija este milagro por mi orgullo ciego. Su voz se quebró. Y te doy las gracias. Gracias por ver valor en nosotros cuando yo no veía valor en ti. Gracias por tu paciencia con mi ignorancia. Gracias por devolverme a mi hija. Mateo puso sus manos sobre los hombros de don Ricardo. No necesito su perdón, don Ricardo. Ya lo ha ganado con sus acciones. Levántese. Cuando don Ricardo se puso de pie, Anabela también lo hizo, lentamente, apoyándose en los reposabrazos de su silla, pero irguiéndose sin ayuda. Las cámaras capturaron el momento. Una niña que no debería poder estar de pie, erguida por pura determinación. Quiero mostrarles algo, dijo Anabela. Y ante los ojos del mundo, caminó 5 pasos hacia Mateo. Eran pasos temblorosos, imperfectos, pero eran pasos. Y cuando llegó hasta él, Mateo la abrazó mientras ella lloraba en su hombro. No había un solo ojo seco en el jardín. Reporteros curtidos que habían cubierto guerras y desastres lloraban abiertamente. 3 meses después, la Fundación Sofía y Anabela Villalobos había inaugurado su primer centro de sanación integral en el barrio donde vivían Mateo y Ana. El edificio, completamente renovado pero conservando su conexión con la comunidad, ofrecía servicios médicos gratuitos combinados con terapias de baile, arte, música y consejería emocional. Anabela ahora caminaba sin ayuda, aunque usaba un bastón en los días difíciles. Pero más importante que su recuperación física era su transformación en una apasionada activista.
Daba charlas en escuelas y hospitales sobre el trauma, la sanación y la importancia de nunca perder la esperanza. Don Ricardo había transformado por completo su cadena de clínicas. Ahora ofrecían escalas de pago basadas en los ingresos, asegurando que nadie fuera rechazado por falta de dinero. Había contratado a terapeutas holísticos para trabajar junto a los médicos convencionales y visitaba personalmente cada clínica mensualmente, hablando con los pacientes, aprendiendo sus historias, recordándose a sí mismo que detrás de cada expediente médico había un ser humano completo. Mateo y Ana continuaron viviendo con sencillez, rechazando las ofertas de don Ricardo de comprarles una casa grande o darles dinero. Tenemos lo que necesitamos, insistía Ana. Pero aceptaron trabajar con la fundación, entrenando a otros terapeutas en sus métodos de sanación integral. Un año después, en el aniversario del accidente que lo había cambiado todo, don Ricardo, Anabela, Mateo y Ana estaban juntos en el cementerio, visitando la tumba de Sofía. Anabela había traído flores, rosas blancas, las favoritas de su madre. Las colocó con cuidado sobre la lápida, y luego se puso de pie, sin ayuda, sin bastón, perfectamente equilibrada. Mamá, habló Anabela con suavidad, sé que puedes verme. Sé que has estado conmigo durante todo este viaje. Quiero que sepas que finalmente he aprendido a bailar otra vez. No como antes, es diferente ahora, pero es hermoso a su manera. Luego, hizo algo que hizo que don Ricardo sollozara. Ejecutó una pirueta simple. No fue perfecta, sus piernas todavía no tenían la fuerza de antes, pero era danza, era vida, era un triunfo. Mateo se acercó, extendiendo su mano. ¿Me permites? Anabela tomó su mano, y juntos bailaron frente a la tumba de Sofía. Un baile simple, hermoso, lleno de gratitud y memoria. Don Ricardo observaba, las lágrimas corriendo por su rostro, sintiendo la presencia de su esposa como nunca antes. Cuando terminaron, Ana habló. Sofía está orgullosa de ti, niña. De ambos. Miró a don Ricardo. Ha visto todo el crecimiento, toda la transformación. Y está en paz. ¿Cómo lo sabes?, preguntó don Ricardo. Ana sonrió misteriosamente. Algunas cosas, simplemente, se saben. Mientras caminaban de regreso al coche, don Ricardo notó algo. Mateo cojeaba ligeramente. ¿Estás bien? El niño, ahora un adolescente de 13 años, sonrió, pero había algo triste en su expresión. Estoy bien, don Ricardo. Pero Ana puso una mano en el brazo de don Ricardo, deteniéndolo. Necesitas saber algo, dijo en voz baja, mientras Mateo y Anabela caminaban unos pasos por delante. Mi nieto tiene el mismo don que su madre, pero también tiene la misma enfermedad. Don Ricardo sintió como si el mundo se detuviera. ¿Qué? Cáncer, dijo Ana con sencillez. Igual que su madre. Los doctores dicen que le quedan, tal vez, 2 años. No. Don Ricardo sintió pánico. Podemos tratarlo. Tengo a los mejores oncólogos. Pagaré lo que sea. Ya lo hemos intentado, interrumpió Ana suavemente. Mateo ha estado en tratamiento durante 6 meses. Por eso vino a ustedes cuando lo hizo. Sabía que su tiempo era limitado. Quería ayudar a una última persona antes de que fuera demasiado tarde. Don Ricardo miró hacia Mateo, que ahora reía con Anabela por algo, su rostro iluminado con una alegría genuina a pesar de llevar una sentencia de muerte. No puede morir, susurró don Ricardo. No después de todo lo que ha hecho. Todos morimos en algún momento, dijo Ana. Lo que importa es lo que hacemos con el tiempo que se nos da. Mateo eligió usar su tiempo para dar esperanza. ¿Se puede pedir un legado más hermoso? Don Ricardo se sintió destrozado, pero también comprendió algo profundo. Mateo le había enseñado que el valor de una vida no se mide por su duración, sino por su impacto. Esa noche, don Ricardo reunió a su mejor equipo médico. Quiero que dediquen todos los recursos necesarios a tratar a Mateo. No me importa el coste. Los doctores trabajaron incansablemente, y aunque no pudieron prometer una cura, lograron extender significativamente el pronóstico de Mateo.
5 años después. El final. Don Ricardo Villalobos estaba de pie en el teatro más prestigioso del país. En el palco de honor se sentaba doña Ana, ahora con casi 90 años, pero con los ojos aún brillantes. Y en el escenario, ejecutando el papel principal en una producción de ballet profesional, estaba Anabela Villalobos, ahora con 17 años, hermosa, fuerte, completamente recuperada. Cuando terminó su solo, el teatro estalló en una ovación de pie que duró 5 minutos completos. Anabela hizo su reverencia, con lágrimas en los ojos, buscando entre el público hasta que encontró a su padre. «Te quiero», articuló en silencio. «Yo te quiero más», respondió don Ricardo de la misma manera. Después del espectáculo, en su camerino lleno de flores, Anabela sostenía una fotografía. Era de su última actuación con Mateo, tomada un año antes de que el cáncer finalmente se lo llevara, a los 18 años. «Te prometí que volvería a bailar», susurró Anabela a la fotografía. «Lo hice por ti. Todo esto es por ti». Don Ricardo la abrazó. Él estaría muy orgulloso. «Lo sé», sonrió Anabela a través de las lágrimas. «Porque me enseñó que la danza nunca se trata solo de las piernas o la técnica. Se trata del alma. Y mientras mi alma esté viva, seguiré bailando». Afuera, en la noche estrellada, don Ricardo miró al cielo. La Fundación Sofía y Anabela había ayudado a más de 50.000 personas. Él había cambiado por completo su forma de hacer negocios, tratando a cada empleado con dignidad. Anabela se había convertido no solo en bailarina, sino en una portavoz mundial para los supervivientes de traumas. Y todo había comenzado con un niño descalzo en su puerta, ofreciendo lo imposible. «Gracias, Mateo», susurró don Ricardo a las estrellas. «Por enseñarme que los verdaderos milagros no vienen de tenerlo todo, sino de darlo todo». Y en algún lugar, en ese espacio misterioso entre la memoria y la eternidad, un niño bailaba, libre de dolor, libre de enfermedad, libre al fin, sabiendo que su legado continuaba en cada paso que Anabela daba, en cada vida que la fundación tocaba, en cada corazón que aprendía a ver valor donde antes solo veía pobreza. Porque, al final, esa era la verdadera magia, no el poder de hacer caminar a los paralíticos, sino el poder de hacer ver a los ciegos de corazón. Y ese milagro duraría para siempre.